Buenas tardes a todos los participantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra última presentación del primer seminario latinoamericano de minería. El título de nuestra presentación es Hacia un nuevo esquema tributario de la minería, ideas para la discusión pública, con nuestro expositor Luis Orellana, ingeniero civil de minas, doctor de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL en Suiza. Se desempeña actualmente desde el 2019 como profesor asistente del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. Es investigador asociado del Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería, AMTC, de la misma universidad. Es investigador responsable del proyecto Fondesit sobre geomecánica en minería subterránea e investigador asociado del proyecto FONDEF sobre minería y cambio climático. A continuación, le doy la más cordial bienvenida a nuestro expositor y le doy el pase. Ahora estoy. Hola, buenas tardes, gracias Joey por la presentación. Bueno, gracias también a los organizadores por la invitación a participar hoy. Yo por práctica, digamos, yo trabajo en el área más de explotación de geomecánica, mecánica de roca, pero he estado atento a la discusión que se está dando hoy día en Chile sobre la nuevo esquema tributario. Y a propósito de ello, escribí con el apoyo de varios colegas una columna en un medio de comunicación local, CIPER, para los que no son del país, que permite transmitir al público en general ciertos elementos a veces que no que son propios de la academia y que, bueno, en esta oportunidad escribimos algo a propósito de la discusión que se está dando en el país del royalty minero, ¿ya? Y eso es lo que hoy día en realidad vengo a presentar, a plantear algunas ideas a propósito del proyecto que está en discusión hoy día en el Senado y que, bueno, esperemos que estamos todos atentos en realidad a cómo se va a ir dando esa discusión en los meses que siguen. Aquí estoy. Bueno, aquí están, esas son las dos columnas que en realidad son las que motivan y sustentan hoy la presentación del día de hoy. Vamos a explicar algunos elementos de ellas y concluir con la idea más importante que a mi juicio debiesen discutirse también en el contexto de este nuevo esquema tributario, ¿ya? Brevemente, y me imagino que todos ustedes que son parte o que han estado de alguna manera lidiando con el tema de minería desde sus distintas experiencias y ciclos, todos sabemos que las operaciones mineras en general están sujetas a distintos factores externos. Conocemos los ciclos de precios, sabemos que son volátiles, sabemos que la industria en general, la gran minería al menos, requiere de altas inversiones en el tiempo, muchas veces durante años sin retorno. Por cierto, está sujeta, como cualquier otra industria también, pero está sujeta a la competitividad de costos y eficiencia. En nuestro país el tema del agua está siendo relevante también y cómo la industria usa este recurso en su proceso productivo. Y por cierto, los desafíos vinculados a las comunidades, los temas de cambio climático, la adaptación de la industria, los riesgos a los que está sometido respecto al fenómeno de cambio climático son relevantes. O sea, tenemos una serie de factores externos, por cierto, la legislación, el sistema tributario, etc. Entonces tenemos un contexto que se lo entrega, por un lado, el lugar donde habita, y por otro lado, el contexto jurídico, ¿no es cierto?, político, en el cual la industria se tiene que desempeñar, tiene que trabajar, ¿no es cierto? Y por cierto, como particularidad de la industria, tenemos la geología del yacimiento, qué tipo de yacimiento, qué mineralización, cuáles son los elementos de interés, etcétera, que hacen de la explotación de minas, de la extracción de recursos minerales,
un sistema complejo de características muy únicas, difíciles de replicar respecto de un yacimiento a otro, más allá de ciertos espacios comunes, como los sistemas, los tipos de métodos de explotación, etcétera, que permiten cierta comparación, pero en general hablamos de yacimientos que son bien complejos y cuando nos movemos de un país a otro no necesariamente van a desempeñarse de igual forma, ¿ya? En ese sentido, la industria siempre es casi que por libro, ¿no? Que se pondera o se valora positivamente la estabilidad desde el punto de vista político, jurídico y también tributario de un país o de un estado donde la industria va a operar, y algo que va a ponderar siempre positivamente. Pero hoy en día en Chile, y luego de varios años de haber estado con un sistema tributario, de un esquema de impuesto específico a la minería vigente en su última modificación desde el año 2010, iniciamos, ¿no es cierto?, un debate sobre nueva tributación minera, ¿ya? Cuánto la industria, esta industria tan particular, ¿no es cierto?, que el país, que nuestro país, ¿no es cierto?, es uno de los líderes principales, sobre todo en la producción de cobre, cuánto esta industria va a tributar, y en ese sentido, cómo parte de las rentas que se obtienen van a ser transferidas al Estado, ¿ya? Y eso es un poco el tema hoy en día. Por definición, bien simplificada, ¿no es cierto? Hay autores que se dedican completamente a esto. Repito, yo soy más bien un ingeniero, no soy un abogado, no soy un economista tributarista, pero creo que como parte de la industria también tenemos una visión, aproximación al tema. Pero bien, en términos generales, cuando hablamos de royalty, hablamos en general de una idea de compensación en la que, producto de la extracción de los recursos mineros, que son recursos no renovables, el Estado, que es dueño de estos recursos que están siendo explotados, recibe una compensación, ¿ya? Y en ese sentido, Chile tiene una historia de impuesto específico de royalty que inicia una discusión en el año 2004 con la aprobación del impuesto específico a la minería en el año 2005 y que sufre una modificación en el año 2010 a propósito del terremoto, ¿no es cierto? Y que, bueno, en términos generales, este impuesto específico establece una tributación especial sobre los tributos generales, ¿no es cierto?, que tienen las actividades industriales hacia el Estado. Y este tributo es sobre el margen operacional de las empresas mineras, es decir, aplica una vez que ya se han descontado los costos operacionales al precio de venta del producto, ¿ya? Y una característica que quizás es propia del sistema tributario chileno es que no establece destinos específicos, ¿ya? Es decir, a la tesorería, va al fondo central, ¿no es cierto?, del Estado. Si bien en su momento se establecieron fondos, finalmente estos no tuvieron uso en la práctica, digamos. Pero en el fondo establecen la compensación directa hacia el Estado y no existe una transferencia, como vamos a ver ahora, que sí lo incluye el proyecto de ley. No existe una transferencia ni a las regiones, ni a las comunas, ni a localidades que se dicen mineras en nuestro país. O sea, no reciben parte de este beneficio, al menos de forma directa en términos de recursos monetarios. Este impuesto específico, o IAM, como se denomina también, establece por ciertos tramos de tributos dependiendo de la producción equivalente en cobre fino, y en general uno lo podría resumir de la forma que está ahí, con la gran minería tributando hasta un 14% de este margen operacional, y que se tiene que dar, o por supuesto se tiene que dar en ciertos contextos, dado que es aplicado al margen. Y por cierto están exentos productores que con ventas menores al equivalente a 12.000 toneladas de cobre fino, ¿ya?
Y bueno, a propósito del 2010, dado que fue una modificación que se introdujo, además se estableció un régimen de invariabilidad tributaria. Quiere decir que estas tasas, las empresas que adoptaron este nuevo esquema, gozan de esta invariabilidad al menos hasta el año 2023. Varias empresas, hay un detalle dependiendo de cuál es la empresa y cuál es la operación, hasta el 2023, 2025, incluso hay algunas hasta el 2030, que tienen o gozan de esta invariabilidad tributaria producto de la adopción de las nuevas reglas del impuesto que se modifica el año 2010. El royalty, por cierto, o este impuesto tiene una historia que bastante extensa. Muchos de ustedes, probablemente las personas que no viven en Chile no conocen, o quizás algunos de ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero el royalty nace producto de una disputa entre el Poder Ejecutivo, en ese momento liderado por el presidente Ricardo Lagos, a propósito de la no tributación, o una tributación bastante, digamos, paupérrima para entonces, de lo que fuese Disputada de las Condes, y en ese momento los dueños de Disputada de las Condes se la venden a Anglo American, se visibilizan, ¿no es cierto?, los estados financieros, la empresa nunca pagó impuestos, y a partir de ese entonces se genera un ambiente de crispación política y nace como una solución, como una vía, el proyecto de royalty, que en ese momento fue impulsado por el gobierno de Ricardo Lagos. Por cierto, salen en ese momento personas contrarias a la aplicación de este nuevo tributo. Aquí hay algunos ejemplos básicamente de cómo se reaccionó no solamente el sector, sino que también algunos centros de estudio que todavía tienen algo de influencia en el país, básicamente argumentando que la incorporación de este tributo va a afectar, ¿no es cierto?, no solo la competitividad, sino que va a distorsionar el desarrollo de la industria. ¿Ya? Estamos hablando del año 2004. Bueno, como es propio de los procesos democráticos, ¿no es cierto?, existe una discusión, una negociación en el Congreso en Chile, y tenemos básicamente el año 2005, el presidente Lagos promulga, ¿no es cierto?, una versión que es similar a la que yo les planteaba del royalty, que es el impuesto específico a la minería, a partir de todo este proceso que obviamente no voy a entrar en detalle, pero es para un poco tener un poco de contexto de dónde viene, y nace a partir del año 2005, ¿no es cierto?, 2006, 2007 empieza a aplicarse de manera efectiva un impuesto que busca, ¿no es cierto?, establecer una compensación adicional a la expropiación de los recursos minerales, y que hasta ese entonces, por cierto, en Chile no existía. El año 2010, el presidente Piñera, a propósito del terremoto y del 2010 y de los graves efectos que ocasionó, por cierto, existió esa modificación, y que son las que persisten hasta el día de hoy. ¿Ya? Eso es un poco sobre lo que tenemos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se aprobó? Bueno, se aprobó en este caso un tributo que va a aplicar a las ventas directas o de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias minerales concesibles en realidad que están en el país, en el territorio. Y este tributo es equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos, es decir, grava las ventas brutas. Ya no son los márgenes, ya no se descuentan los costos, sino que la venta directa de, en este caso, las sustancias minerales. Incluye el litio, que de hecho acá uno podrá discutir si es que efectivamente podrá ser incorporado una vez discutido, dado su estatus legal en el país como mineral, en realidad como sustancia mineral no concesible, y que por lo tanto responde a otro estatus jurídico distinto del cobre, el oro y la plata, etc. Pero lo importante en este caso es que se establece un 3% a las ventas, aplica a todas las sustancias minerales concesibles luego de una indicación
que ocurrió en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y el litio, pero además, producto de las indicaciones, incluye compensaciones adicionales, en realidad incluye tasas efectivas distintas al 3% y eh, las cuales son crecientes dependiendo del precio promedio anual registrado en la Bolsa de Metales de Londres. Y ustedes pueden ver en el gráfico, al menos a mi derecha, no sé si es la misma de ustedes, donde uno observa que hasta $2 la libra del precio del cobre, la tasa corresponde a un 3% sobre las ventas brutas, y a medida que va aumentando el precio del cobre, ¿no es cierto?, esta tasa efectiva sobre las ventas de las sustancias minerales va creciendo, y así como para un precio de $3 la libra, la tasa llega aproximadamente al 10%, para 4 el 21%, y así sucesivamente, en la medida que ustedes vayan calculando, ¿ya? Además, incluye premios a aquellos productores que incorporen cierto nivel de procesamiento de los productos de la minería del cobre, en este caso al cobre glistre, a los ánodos de cobre y a los cátodos de cobre, incluye ciertos premios, ¿ya?, los cuales van a permitir reducir la tasa que efectivamente tienen que pagar, y adicionalmente distribuye explícitamente en el proyecto de ley cómo se van a distribuir los fondos del Estado, entre ellos estableciendo un fondo de convergencia regional que va o busca compensar aquellas comunas y regiones mineras donde hoy día la industria opera. A propósito de los potenciales daños medioambientales y las demandas de los sectores por mayor desarrollo en virtud de la magnitud de la industria y de los recursos que están generando en esos territorios, ¿ya? Entonces, eso es un poco de contexto, y lo que en el fondo les quiero contar ahora un poco son algunas ideas que fueron expuestas durante estas columnas. La primera, y que de hecho fue una columna completa, esto debería haber sido un solo documento, resultaron dos y bastante extensos, así que las personas que lo leyeron, les pido disculpas por lo extenso, pero espero que haya sido, les haya servido para entender, o al menos para conocer esta idea de mi parte. Bueno, el primero tiene que ver con el impacto del royalty, del proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que hoy día se discute en el Senado, respecto del precio del cobre y la decisión de inversión. Y luego, respecto a los incentivos a la producción de cobre refinado, a la universalidad del royalty y a la transparencia de la información, como 3 puntos que también me considero relevantes. Por cierto, hay otros que son importantes, pero que a propósito de la columna no los abordamos. Por ejemplo, como vimos, cuál es el destino de estos recursos, cómo se gastan, en qué se ocupan efectivamente. Hay elementos relevantes también para la discusión pública que uno podría abordar. Pero para efectos de las columnas y de esta presentación son estos 4 puntos los que abordamos, y obviamente la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuánto es el impacto? Y a propósito de ciertas declaraciones también, ¿se acabará la minería? ¿Ya? Bueno, lo que hicimos y lo que hay que tener en realidad en consideración, primero lo mencionamos, que cada yacimiento minero es único y específico, ¿ya? Y por lo tanto el impacto real sobre ello va a depender necesariamente de los parámetros de cada yacimiento, de la distribución de leyes, de la geometría, de la ubicación, del método de explotación. O sea, en general es bien difícil generalizar, digamos, pero eso es un desafío que es propio del diseño de este sistema tributario, que busca de alguna manera generalizar sin, básicamente, o al menos idealmente, sin intentar hacer una afectación desproporcionada, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de yacimiento, o al menos eso uno esperaría. Considerando, por cierto, esta especificidad que es compleja. Y por cierto, uno necesita los parámetros propios de cada faena, los que ya mencioné, y también los términos comerciales, como contratos, costos, precios de transferencia, etcétera, los cuales son en algunos casos públicos y en otros casos no tanto. Y por cierto, va a ser difícil
¿ya? Mi mensaje aquí en realidad es que es difícil, no es tan fácil, ¿ya?, definir el impacto. Pero lo que sí buscamos con el ejercicio, y que al final recojo cuáles son las particularidades y también aquellos elementos que lo hacen de manera genérico, y por cierto que es difícil de extrapolarlo, es que lo que buscábamos en este espacio era ver un efecto que era sobre la modificación en el precio de largo plazo. Es decir, aquel parámetro en el fondo que nos permite tomar la decisión sobre la decisión de inversión o no, ¿ya? Respecto de la evaluación de un proyecto minero en función, por cierto, del beneficio económico. Y en este caso lo que nos definíamos básicamente, evaluamos, ¿no es cierto?, el yacimiento, establecemos el beneficio económico, aplicamos el efecto del royalty, y en función del beneficio económico final, está la decisión de inversión, es positiva, no es negativa, o se observan ciertos niveles de no impacto, ¿ya?, que también son posibles. Entonces aquí, para ejemplificar qué es lo que ocurre con el precio con royalty y sin royalty, ¿ya? Entonces tenemos que en la línea naranja uno ve el precio sin royalty, ya no aplicamos ninguna modificación, no hay una afectación. Y en la línea azul ve cómo en el fondo se produce una diferencia entre el precio, suponemos, de mercado, bajo el cual nosotros podemos evaluar el proyecto, y el precio que vamos a observar como inversionistas, ¿no es cierto?, a propósito de la aplicación del royalty, ¿ya? Y eso produce, por cierto, esta diferencia, que es creciente a medida que el precio de largo plazo del cobre también aumenta, ¿ya? Ya lo vimos que para hasta $2 la libra, la diferencia era solo del 3%, pero a medida que va creciendo, también va creciendo la tasa que se le aplica al royalty, ¿ya? Entonces tenemos eso como escenario de precio, y lo que asumimos, ¿ya?, es de hecho, y un ejercicio que muchos de ustedes probablemente podrán hacer en sus computadores, que es asumir un yacimiento en X cualquiera, una topografía absolutamente simplificada, sabemos que no corresponde a la realidad, pero que nos ayuda para entender, queremos conceptualizar, ¿no es cierto?, la idea de la decisión de inversión, y por lo tanto nos tomamos un ejemplo que nos permite hacerlo también de manera simple y de fácil comunicación. Y lo que ustedes pueden ver es un yacimiento X cualquiera, de servilleta, digamos, si quieren criticarlo, pero nos sirve para hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, con una ley promedio de 0,55 de cobre, no estamos incluyendo ninguna otra sustancia mineral que pudiese estar en el yacimiento, y que para evaluarlo, ¿no es cierto?, vamos a tomar sus términos de referencia, es decir, costo mina, costo planta, precio de venta, recuperaciones de manera constante. No la estamos haciendo ningún análisis en ese caso, así como, vuelvo a repetir, un ejercicio bastante simplificado, ¿ya?, que busca simplemente establecer algunas nociones, ideas de lo que ocurre en términos de beneficio económico, y vamos a ver de las reservas mineras con este yacimiento. ¿Y qué significa evaluarlo, por ejemplo, un precio de cobre de largo plazo de $3 la libra, que la tasa efectiva del royalty a partir del esquema que vimos es de un 10,3%, y lo que significa que la evaluación del proyecto, o cómo lo vamos a ver como el inversionista, o la inversionista, cómo va a ver el proyecto, es con un precio efectivo de 2,69, ¿ya? Entonces eso nos hace la diferencia de cómo evaluar el proyecto, y por cierto lo que todos queremos saber es qué impacto tiene este ajuste en la explotación del yacimiento. Entonces, estimamos la ley de corte crítica. Ustedes saben que es aquella mínima ley mineral que permite establecer o discernir sobre si un material, un bloque de mineral, en este caso, tiene beneficio positivo o negativo, ¿ya? Y aplicamos los precios de largo plazo, ¿no es cierto? Y aquí hay un ejemplo, por favor, esto es un ejemplo, porque se aplica exclusivamente a este yacimiento. No significa que todos los yacimientos van a observar esta bajada de ley de corte crítica, sino que simplemente un ejemplo a propósito del ejercicio que planteamos, en donde para este yacimiento, ya la ley de corte crítica con royalty aumenta en 0,3
33% desde una ley de corte crítica sin royalty de 0,29%. Eso quiere decir que hay ciertos grupos de recursos cuyas leyes, que producto de este aumento de la ley de corte crítica, no van a ser rentables, ¿ya? Entonces, parte de esas reservas dejan de ser rentables, dejan de tener beneficios positivos a propósito del incremento de la ley de corte crítica, ¿ya? Y para analizar esto, simplemente ocupamos una estrategia bastante conocida, la de Lertz and Grossman, que simplemente permite valorizar, ¿no es cierto?, cada uno de los bloques de mineral que yo quiero extraer, los valoriza positiva o negativamente en función de los términos de referencia, los costos en realidad que nosotros estamos incluyendo, y nos permite discernir finalmente qué bloques vamos a extraer o no, siempre considerando que para extraer un bloque que se encuentra en este punto, por cierto, tengo que extraer la que está en superficie, ¿ya? Y eso implica también que parte de lo que debo extraer corresponde al material estéril, ¿ya? Aquel material que no tiene beneficio económico y que se encuentra cubriendo el yacimiento, en que producto de la minería a cielo abierto, que en este ejemplo estamos utilizando, también tenemos que extraer, ¿ya? Y ahí utilizamos de manera arbitraria 3 valores, uno que consideramos un precio bajo del cobre de largo plazo, que es de 2.3, uno de un escenario medio, ¿ya?, de largo plazo del cobre. De hecho, Cochilco recientemente estableció el precio de largo plazo del orden del 3.2 dólares la libra, y un escenario de precios altos de largo plazo de 5 dólares la libra, ante una expectativa, ¿no es cierto?, que la demanda y que los factores externos de la economía global favorezcan, ¿no es cierto?, un escenario de altos precios de cobre, ¿ya? Así que evaluamos estos 3 escenarios. Por cierto, ustedes podrían escoger cualquier otro y establecer alguna continuidad en el análisis respecto al precio del cobre, pero nos vamos a quedar con estos 3 por ahora, y los vamos a comentar. Entonces aquí aplicamos un escenario 1 con 3 dólares la libra, aplicamos el royalty, ¿no es cierto? Y lo que vemos en la figura que en rojo tenemos los límites del yacimiento, bueno, en realidad están aquí marcados en negro, los límites de las reservas, ¿no es cierto? En azul es todo lo que nosotros podríamos extraer sin royalty. En amarillo lo que podríamos extraer aplicado el royalty, es decir, aplicando esta tasa que modifica el precio a largo plazo. Y en rojo, en este caso, es material que en ninguno de los 2 escenarios sería, o sea, al menos, que está bien, que ninguno de los escenarios es económico y por lo tanto no vamos a extraer de todas maneras. Y en este caso lo que vemos es que el proyecto se realiza, que tiene beneficios positivos tanto con y sin royalty, pero que a propósito de la aplicación de royalty hay reservas, que esta diferencia, ¿no es cierto?, que se encuentra aquí en azul, que no se extraen a propósito de la aplicación de royalty. Es decir, cierta parte del mineral que inicialmente en un proyecto sin royalty íbamos a extraer, en esta oportunidad no se extraen producto de la aplicación del royalty, pero que no obstante, si ustedes pueden ver, en ambos casos el yacimiento se explota. Ahí está, hay un error en esa parte. En el escenario 2 de bajos precios vemos que aplicamos la tasa, ¿no es cierto?, en este caso 4.6, modifica el precio a largo plazo, y aquí sí observamos una diferencia que para precios bajos, o el equivalente, o una operación minera de altos costos, ¿no es cierto?, vemos que los beneficios son positivos si la aplicación del royalty, se realiza el proyecto. En cambio para el mismo proyecto con la aplicación del royalty, en este escenario de precio de largo plazo no se realiza, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente en este caso, el royalty pasa a ser determinante en la realización del proyecto y tiene un impacto relevante, ¿no es cierto?, en la toma de decisión en este caso. Bueno, también es representativo de bajos precios y altos costos de producción. Y finalmente en el escenario 3, en donde tenemos 5 dólares la libra de alto, aplicamos la tasa efectiva de un 32%, modifica, ¿no es cierto?, el precio de largo plazo, y lo que vemos es que tanto para el escenario con y sin royalty, en ambos casos la decisión de inversión se mantiene,
y la pérdida de reservas producto de la aplicación del royalty también disminuye respecto del caso anterior, y existe en este caso, vuelvo a repetir que es en este caso, solamente un 4% de reserva se extraen en un proyecto sin royalty que en un proyecto con royalty, por lo tanto, no vemos un impacto significativo, ¿no es cierto?, ni determinante en la definición de inversión del proyecto, ¿ya? Mencionar, por cierto, que en todo esto hay supuestos y restricciones. Ustedes vieron que es un ejemplo bien simplificado. Los tres escenarios consideran términos de referencia constantes, yo se los mencioné. No hay variación ni de costo de producción, no hay variación de costo ni de extracción, costo mina, ni costo planta, ni costo fundición ni refinación, etc. Y por cierto, un análisis más completo debiese considerar la variación de estos valores en la decisión. Está realizado solo para minería a cielo abierto. Ustedes saben que para minería subterránea la estructura de costos y la estrategia de constructiva y extracción es bastante distinta, y por lo tanto tampoco podemos extrapolar, ¿no es cierto?, estos resultados o esta idea, ¿no es cierto?, a la explotación de minería subterránea, donde, por cierto, generalmente los costos de extracción son mucho más altos que en minería a cielo abierto. Y por cierto, no entramos en el detalle de los costos de capital, ni de los ritmos de producción, ni de la vida útil de los yacimientos. En este caso solo hablamos del impacto sobre la decisión de inversión, ¿ya? Y por cierto, hablamos de un caso teórico, ideal y no operacional, no está incluyendo ni la construcción de rampas, ni toda la infraestructura necesaria, ¿ya? Así que es importante que tengamos eso en consideración a la hora de establecer algunos juicios. Esto simplemente corresponde a un ejercicio que busca conceptualizar, ¿no es cierto?, la idea de la aplicación de un royalty sobre un proyecto minero en minería a cielo abierto cualquiera, ¿ya? Y bueno, en este caso, obviamente, vemos algunos efectos potenciales, ¿no es cierto?, que durante precios de ciclo bajos, en algunos casos podría haber un impacto negativo, ¿no es cierto?, con una pérdida de reserva, incluso modificando la decisión de invertir. Y por cierto, habría que cuantificar, en este caso, la pérdida que podrían obtener las empresas por las utilidades, pero también el Estado, en el caso de que alguno de estos proyectos decidiese no realizarse, ¿ya? Ahora, durante ciclos medios altos o medios, ¿ya?, el impacto es moderado o simplemente no hay un impacto relevante o significativo, y por lo tanto hablamos de pérdidas bastante menores y en donde el beneficio económico, de pérdidas menores, perdón, desde el punto de vista de las utilidades, y en cuestión, ¿no es cierto?, respecto de lo que el Estado efectivamente pudiese recibir a propósito de esta nueva estructura, ¿ya?, que por su construcción busca, ¿no es cierto?, tener mayores recursos para el Estado. Antes de concluir, vamos a revisar algunos otros antecedentes, otras ideas, ¿no es cierto?, que también incluye el proyecto, que una de ellas es la incorporación de incentivos a la producción de cobre refinado, ¿ya? Y también se aborda en estas columnas, en donde el proyecto de ley incluye incentivos, premia la producción de productos distintos a los concentrados de cobre, ¿ya? En este caso premia la producción de cobre blister, ánodos de cobre y cátodos de cobre de manera explícita, ¿ya? Para incentivar, ¿no es cierto?, la mayor producción de estos productos de la minería de cobre, ¿ya? Y motivado también en parte por esta estructura hoy día de nuestra industria en el país, en donde la mayor producción, la mayor parte de la producción chilena se exporta como concentrados de cobre, y el cual se refina en el exterior, y donde una gran parte de estos productos de cátodos, ánodos y cobre blister hoy día son producidos también por la estatal Codelco. Entonces busca establecer básicamente o de manera conceptual un incentivo a dejemos de producir concentrado, tengamos mayor producción de cobre, blister, de ánodos de cobre y de cátodos de cobre, en distintas, ¿no es cierto?, grados de pureza, ¿ya?
Recordar simplemente que el concentrado de cobre es un producto intermedio de la área de pirometalurgia, ¿no es cierto? Ustedes, me imagino, o espero, sí, espero no estar cometiendo un error aquí, pero la mayor parte de ustedes conocen estas líneas de proceso. Por un lado tenemos la hidrometalurgia, ¿no es cierto?, que busca procesar fundamentalmente óxidos de cobre, y por otro lado la pirometalurgia, que procesa sulfuros de cobre, ¿ya? Y en este caso los concentrados corresponden a un producto de la línea de pirometalurgia que sale fundamentalmente del proceso de flotación, y en donde el resto de los productos que ya mencionamos son o responden a distintas etapas de mayor procesamiento, siendo el cátodo de cobre el producto final de ambas líneas, ¿no es cierto?, pero que vienen de distintos procesos. Y en este caso, algunas ideas o críticas también podrían asumirse de esa manera, es que el royalty propuesto premia la producción de cátodos, ¿ya? Pero no hace ninguna distinción respecto si el mineral de origen es óxido o sulfuro, ¿ya? Y por lo tanto, si vemos esta línea, en el caso de la línea de hidrometalurgia, este es el único producto y por lo tanto lo van a producir igual. En cambio, en el área de pirometalurgia, ¿no es cierto?, hay subproductos y por lo tanto hubo un enfoque en este sentido, pero no necesariamente en qué pasaba en el otro área. Y en ese sentido, por cierto, beneficiaría directamente a aquellos que hoy, sin hacer nada más, son productores de cátodos de cobre, a partir de los óxidos, ¿ya? Y mientras tanto que aquellas empresas que explotan y procesan sulfuros de cobre para acceder a algún beneficio como el propuesto, debiesen hacer inversiones, debiesen ampliar sus líneas productivas, ¿ya? ¿Y por qué es relevante acá? Porque, miren, aquí hay un porcentaje no menor del cobre que hoy día es exportado en Chile es de la línea de metalurgia, y sin nada más que hacer, básicamente. Todo ese volumen de cobre sería beneficiado con este incentivo, ¿ya? Sin necesariamente hacer un esfuerzo adicional, que para lo cual, ¿no es cierto?, uno pone un incentivo. Por otro lado, algunos puntos y que efectivamente nos llevan a la conclusión final de este punto, es que la línea pirometalúrgica en general es más compleja producto del uso de fundiciones, ¿ya? Pero hay que considerar también que para el año 2030 Cochilco estima que casi el 90% de la producción nacional va a ser o va a responder a la línea de pirometalurgia, ¿ya? Y esto como consecuencia de la disminución de las reservas de óxidos de cobre y la profundización de los yacimientos que tenemos actualmente. Y por lo tanto, si es que no tenemos ninguna política adicional, simplemente vamos a ser productores de concentrados de cobre, sin refinar, ¿ya? Y obviamente a partir del incentivo diseñado, apuesta, ¿no es cierto?, a que esta no sea el futuro, ¿ya? Apuesta a que en la medida que yo diseño un incentivo que busque aumentar la producción de cobre refinado, en el fondo vamos a vender ese producto y no concentrado, ¿ya? Pero aquí obviamente parten algunas preguntas que no son, a mi juicio, tan evidentes de responder. Si es que es conveniente desde el punto de vista económico, es conveniente desde el punto de vista medioambiental. Lo que sí me quedó más o menos claro es que al menos el incentivo diseñado no modifica necesariamente la decisión del inversor, o del inversionista, perdón, o de la inversionista. ¿Ya? Eso tomando básicamente el incentivo a la producción de cátodo, poniéndolo sobre el esquema de royalty en función de las tasas que están consideradas y tomando otros supuestos como que no existen subsidios, etc. Vemos que no hay una modificación sustancial, entonces no sé, obviamente uno tiene que llegar a una mayor profundización de la evaluación de cada uno de los proyectos mineros, pero pareciera que no existiera un incentivo real, ¿no es cierto?, a modificarse, sino que más bien hay un premio arbitrario a aquellas empresas que son más bien del lado hidro. ¿Ok?
Y por cierto, de las preguntas que sería más importante, si están las condiciones para instalar nuevas fundiciones y refinerías en Chile, y esa es una pregunta que hay cierto consenso, yo diría, dentro de la industria de que parece necesario, ¿no es cierto? Pero no es tan así si es que uno sale un poco del círculo en el cual uno generalmente transita, y es que, por cierto, hay una idea de que sí debiese avanzarse, pero, como les decía, hay unas perspectivas distintas, económica, ambiental y social, que son absolutamente necesarias de abordar antes de pensar en este tipo de iniciativas. Eh, Hay algunos beneficios asociados también, hay un encadenamiento productivo que se espera, ¿no es cierto?, si es que el cobre refinado se produce en Chile, pudiese generar algún ambiente, eh, ¿cómo se dice?, que permita el encadenamiento, ¿no es cierto?, de servicios y tecnología para la minería, por cierto, una menor dependencia de los mercados internacionales, y otros que son relevantes como beneficios. Lo cierto es que hoy día la opinión pública no es muy favorable a la instalación de este tipo de procesos, ¿no es cierto? La reputación de las fundiciones en Chile está muy deteriorada. Hay casos, basta revisar la prensa de los últimos años, casos en Potrerillo, Ventana, etcétera, y anteriormente en otras fundiciones del país, donde la relación, ¿no es cierto?, entre los territorios, las comunidades, no son necesariamente las mejores, y por lo tanto, una de las preguntas a responder, en mi opinión, puede ser en paralelo, si podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero es básicamente si es que vamos a tener y dónde vamos a instalar estas fundiciones, y por cierto, si es que van a ser económicamente sustentables para el Estado, los beneficios que signifique la instalación de estas fundiciones en función de las externalidades negativas, compensan o no a las externalidades positivas si las externalidades positivas, perdón, compensan las externalidades negativas que pueden tener este tipo de instalación, ¿ya? Lo importante es que tenemos que tener claro, tenemos un tipo de yacimiento, una estructura productiva que evoluciona producto de la extracción, que si no hacemos nada, lo que naturalmente va a ocurrir es que vamos a seguir exportando, vamos a exportar cada vez más cantidad de concentrado, ¿ya? Sin una política de fundiciones, sin una decisión en este sentido, esa va a ser la tendencia, y que, salvo proyectos nuevos de óxidos que pudiesen encontrarse, la verdad es que es difícil que se revierta, ¿ya? Otro elemento, bien breve, antes de ir cerrando, porque veo que me estoy tomando mucho tiempo, es si la universalidad del royalty. De hecho, el actual impuesto específico sí considera todas las sustancias minerables concesibles en el país, deja de lado el litio, porque como les decía, el litio responde a otro esquema tributario. Y el proyecto original, de hecho, no consideraba todas las sustancias concesibles, sino que consideraba solamente el cobre y el litio, ¿ya? Y ahí, afortunadamente, fue corregido en la discusión de la Comisión de Minería, en donde, si bien estamos de acuerdo, donde otro tipo de sustancias responden a otros tipos de líneas productivas, como el oro, la plata, el hierro, etcétera, el molibdeno, su producto muchas veces. Lo cierto es que, desde el punto de vista de la definición de royalty, dejar estas sustancias fuera de la aplicación del tributo especial como definición, como una compensación al patrimonio del Estado por su extracción, la verdad es que no tiene sentido desde mi punto de vista, y por lo tanto debiesen también ser sujetos de este nuevo tributo, en algún esquema al menos, que sea posible ir discutiendo, ¿ya? Hoy en día considera todas las sustancias minerales concesibles y el litio, y lo cierto es que a este punto va a tener algún grado de discusión en lo que viene en el futuro, ¿ya? Y bueno, lo que ya comentaba, hay otros elementos, cobalto, manganeso, titanio, tierra rara, uranio, etc. Y no incluirlo, por supuesto, una distorsión en la idea de compensación, y que, por cierto, el actual impuesto específico de la minería sí contempla, ¿ya? A través de la incorporación de el cobre, la definición de cobre equivalente, ¿ya?
Bueno, y aquí hay algunas otras ideas en donde la reacción actual del proyecto plantea otra pregunta, que es lo que yo les planteaba, que tenía que ver con la aplicación al litio, dado que es una sustancia no concesible, está sujeto a otros mecanismos de explotación. De hecho, son contratos que hoy día tiene Corfo con empresas explotadoras que en los contratos ya consideran un royalty, ¿ya? Uno lo ve. Y por lo tanto hay que ver si es que tienen alguna aplicación. Ahí yo honestamente me pierdo, no soy abogado, no. Pero da la sensación de que no, o al menos lo que no he escuchado, de que aquí hay algún tema legal no tan resuelto, ¿ya? Eh, y por lo tanto debe observarse el caso del litio, mientras tanto que debe mantenerse la idea de que el tributo, quizá en alguna estructura diferente para cada mineral, ¿ya? O establecer equivalencias, pero sí debe grabar a todas las sustancias minerales concesibles, al menos en el marco legal que hoy día tenemos, ¿ya? Otro punto es que, quizás un poco más relevante, es que el royalty está, ¿no es cierto?, la aplicación del royalty está solamente indexado al precio del cobre, ¿ya? Y que por cierto está bien, el cobre es el 90% de la industria minera nacional, es la mayor parte, pero ¿qué pasa si tenemos una empresa minera de oro? La empresa minera de oro básicamente no estaría siendo sujeta o estaría pagando por algo que no le corresponde, ¿ya? Y aquí trato de explicarlo, que es básicamente, por una parte, al solo considerar la evolución del precio nominal del cobre registrado en la Bolsa de Metales de Londres, ¿ya? Va a omite necesariamente los ciclos de recursos minerales de otros minerales, como el oro y el hierro, que también ocurren, ¿ya? Que quizás no son tan relevantes desde el punto de vista de la economía en nuestro país, donde el cobre es importante, pero si lo mantenemos tal cual está esto, significa que el oro y el hierro simplemente los superciclos de estos productos no los capturarían, ¿ya? El Estado no los podría capturar. Y por otro lado, si hay superciclo del oro y no del cobre, los beneficios no serán capturados por el Estado, pero al revés, para la empresa, si hay superciclos del cobre, para una empresa productora de oro, por ejemplo, si hay superciclos del cobre y no del oro, la empresa va a tener que pagar por el superciclo del cobre y no por el superciclo del oro, ¿ya? Y por lo tanto, empieza a haber una distorsión, ¿no es cierto?, no solo para el Estado, en la primera parte, donde no poder capturar estos recursos del oro, pero también para la empresa, en un caso contrario, y por lo tanto esta inconsistencia, uno esperaría que se pudiese revisar y ver cómo somos capaces de, en el fondo, capturar el caso de superciclo para ambos casos, ¿ya? Finalmente, sobre transparencia, muy brevemente, se necesita conocer mucha más información, ¿no es cierto?, a propósito del impuesto específico y de la invariabilidad tributaria. Hay estados financieros de las empresas mineras disponibles para su revisión. No obstante, nuestra estructura tributaria, y en este caso me refiero en particular a las competencias que tienen estas 4 instituciones al menos, el Servicio de Impuesto Interno, la aduana, Cochilco y Senagemiin, necesariamente se tienen que revisar, ¿ya? Hablamos de una industria de casi 50.000 millones de dólares en venta, y por lo tanto uno esperaría, siendo la principal, ¿no es cierto?, exportación del país, uno esperaría, ¿no es cierto?, que en Servicio de Impuesto Interno, en aduana, al menos existiesen oficinas muy específicas, ¿no es cierto?, para ello. El Servicio de Impuesto Interno además tiene si bien tiene acceso a alguna información, responde también a una estructura de el manejo de la información que no necesariamente le es favorable al servicio, pero esto no es solamente para la empresa minera, sino que aplica en general, y por lo tanto debiesen considerar, o se debiese considerar algunas modificaciones a cada uno de estos servicios, en particular respecto de Servicio de Impuesto Interno, aduana, Cochilco, respecto de fiscalización, ¿no es cierto?, bueno, también Senagemiin, y respecto de Cochilco y Senagemiin, una mayor capacidad, ¿no es cierto?, técnica, son organismos técnicos muy relevantes que han hecho pegas muy bien
pensando en la industria que tenemos, pero que podrían hacerlo mucho mejor si les inyectamos, ¿no es cierto?, los recursos que son necesarios, ¿ya? Así que eso es parte de lo que tenemos que, se debiese revisar. Y por cierto, ha aparecido en la discusión pública la idea de ingresar a este estándar, que es el estándar IETI, de Extractive Industries Transparency Initiative, que hoy día ha sido nombrada por varios especialistas del mundo del derecho tributario y de economía de recursos naturales como una alternativa, no necesariamente la panacea, digamos, pero sí una iniciativa que busca, ¿no es cierto?, aumentar los niveles de transparencia de las industrias extractivas, incluido la minería en el país. Michel Llorrat, en un informe reciente de la CEPAL, también hay un capítulo que habla de eso. James Otto, que recientemente estuvo en un seminario de la Universidad de Chile, y de SESCO anteriormente también hace mención a esto, y por lo tanto, por cierto, es importante al final para poder hacer un mejor diseño, uno finalmente necesita mejor información, ¿ya? Para concluir, y espero no haberme pasado mucho, por cierto, el esquema actual propuesto tiene el potencial de capturar mayores beneficios económicos a favor del Estado y es particularmente beneficioso en los ciclos de precios altos del cobre, ¿ya? No obstante, para precios de ciclos bajos, que son parte de la realidad de la industria, hay un riesgo, ¿no es cierto?, de que haya una disminución considerable de las reservas, ¿ya? O el impacto sea mucho mayor, al menos. Y por lo tanto, quizás el efecto en algunos casos no sea el deseado, ¿ya? Del punto de vista de las reservas mineras, hay una reflexión que uno podría esperar un esquema híbrido, en este caso de royalty, donde se pueda considerar en distintas proporciones, tratando de capturar, ¿no es cierto?, los precios de los altos, sobre todo, tasas que vayan que tributen a las ventas, ¿no es cierto?, directas, y otras que sean sobre los márgenes operacionales o sobre las utilidades operacionales. Un mix, una combinación de ellas, una especie de esquema híbrido, ¿ya? Por cierto, lo que ya les mencioné, que la indexación al precio nominal del cobre de la Bolsa de Metales de Londres debiese revisarse, en producto de lo que ya les mencioné. El incentivo de la producción del cobre refinado tiene, en mi opinión, una motivación interesante que busca, ¿no es cierto?, solucionar una demanda de muchos sectores respecto de la mayor industrialización del país. El problema está en que, por una parte, al menos inicialmente el incentivo pareciera que no modifica, no mueve la aguja, digamos, beneficia arbitrariamente a unos pocos, y por otra parte se salta la discusión previa respecto de una política de fundiciones que tiene que ver con dónde vamos a instalar las fundiciones que queremos en el territorio, cuáles van a ser su impacto, los beneficios específicos y las consideraciones medioambientales y sociales que tienen que estar sobre la mesa, ¿ya? Y finalmente, reforzar la idea de que la royalty tiene que aplicarse sobre todas las sustancias minerales concesibles, no debiésemos hacer una excepción sobre otras como el oro, la plata, el hierro, el cobalto, el molibdeno, las tierras raras. No, personalmente no veo por qué, ni conceptualmente veo por qué habría que hacer una exclusión de esos minerales, y reforzar la idea de que necesitamos, para poder captar esos recursos, ¿no es cierto?, también es necesario fortalecer nuestra institucionalidad, y en este caso recae en Cochilco, Senagiomin, el servicio de aduanas, y el servicio de impuestos internos, ¿ya? Eso sería, muchas gracias, y disculpen si me pasé algunos minutos. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. En primer lugar, quisiera felicitarte, ya que es determinante hablar del tema del royalty en el sector minero chileno. Así que a continuación procederemos con la ronda de preguntas. Kevin Huerta nos pregunta, considerando que todas las mineras ya se encuentran establecidas, con la aplicación de este royalty, ¿se deben reevaluar la vida útil de cada proyecto minero? ¿Se vería afectada la producción del cobre? Y si se ve afectada esta producción, ¿provocaría que los valores futuros del cobre sería aún mayor? A ver, lo primero es que no tenemos que sobre reaccionar, ¿ya?
en el sentido de que este es un proyecto que está en discusión y, por cierto, tenemos que evaluar distintos escenarios, ¿ya? La aplicación de este royalty, por cierto, y como vimos, debiese tener algún efecto o algún impacto sobre las reservas, pero también es verdad que durante todos los años, dependiendo de los factores externos que están en juego, en las reservas de los yacimientos se van modificando, ya no solamente por la aplicación de royalties, sino que van a ser por otro tipo de factores, ¿ya? Si se va a ver afectada la producción de cobre, la verdad es que no tengo una, ¿cómo se dice? No puedo mirar el futuro. Uno esperaría que hubiesen algunos quizás otros incentivos, quizás la producción local, quizás, pero la producción global no necesariamente, y hemos visto que hay otros proyectos que también están creciendo en el resto del mundo. Y en ese sentido los valores futuros de cobre es difícil de establecer en función de eso mismo, porque hay un mercado que es dinámico, que está funcionando y que está respondiendo también a estímulos que no necesariamente vienen directos de la industria minera. O sea, hoy día vimos cómo los mercados reaccionaron negativamente a una decisión de China de establecer mayores controles sobre los commodities, y la verdad es que echarle la culpa de eso al royalty no sabríamos si es que podemos hacer la relación ahí directa, ¿ya? En principio hay siempre todo tipo de cosas, hay que revisarlas con calma y evaluar. Y, por cierto, sí puede generar, dependiendo del resultado final del proyecto, ojo, esto está en discusión todavía, y por lo tanto no tenemos que ser, no tenemos que sobre reaccionar, ¿ya? Hay que ver qué es lo que efectivamente pasa luego en el Senado. Muchas gracias por la respuesta. David Cuevas nos indica: varias autoridades, representantes máximos de organizaciones de amplia trayectoria minera, han afirmado que se acabaría la minería en Chile con el royalty. ¿Qué tan ciertas son realmente estas afirmaciones, según tu opinión? Me había faltado esta lámina, de hecho, yo creo que aquí respondo. Yo estoy convencido de que la industria minera nacional va a seguir aportando al desarrollo del país, tal como lo ha hecho en años anteriores. Probablemente tiene que haber algún esfuerzo de mayor comunicación. Van a haber impactos y hay reglas del juego que tenemos que, como industria, también responder frente al contrato social que tenemos. Si fuese por quizás algunas autoridades o personas quizás no debiesen existir los impuestos, ¿ya? Pero no es esa la respuesta tampoco. O sea, si queremos maximizar la reserva, entonces saquemos los impuestos, ¿no? Pero no es la respuesta, ¿ya? En mi opinión, no es la respuesta es simplemente que hay reglas del juego que el contrato social permite hacer o no hacer, y tenemos que ir a conversar, a discutir esas reglas que permitan, en este caso, a la industria seguir operando, y finalmente debiese ser un punto importante. Y yo discrepo de que la industria minera va a terminar, ¿ya? Lo tengo en mis conclusiones, así que no va a desaparecer, ni va a significar su término ni en 4 ni en 5 años más, en mi opinión. Excelente. Sergio Álvarez nos indica: ¿es posible para las empresas que el royalty, a pesar de afectar el plan minero, le entregue un plus social y ambiental para mejorar esta problemática actual del sector? No estoy seguro si entiendo la pregunta, Joe, pero o sea, las empresas tienen que responder, sobre todo en el estado actual de desarrollo que tenemos en Chile, tienen que responder probablemente a distintos estándares, ¿ya? No es lo mismo Chile del año 90, no es lo mismo Chile del año 2000, en el cual, por cierto, he ido creciendo en mis 35 años, y no es el mismo que va a ser durante el 2020, ni tampoco sobre el que van a hacer las nuevas generaciones, y por lo tanto la industria también tiene que adaptarse a este contexto, ¿ya? El plus social y ambiental, por cierto, son cosas que la industria siempre tiene que estar mirando, tiene nuevos desafíos desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de la adaptación de energía, por ejemplo, solar, en reemplazo de la energía carbono, petróleo, en sus distintos procesos, y por lo tanto esos son espacios donde tendría que enfocarse, por cierto. No sé si respondí la pregunta honestamente, pero... Muchas gracias por la respuesta. Fred Camus nos comenta:
¿Qué opinas de que este tributo, un gran porcentaje, se vaya a investigación, desarrollo e innovación para tener una industria más competitiva? Bueno, uno de los puntos, yo no abordé en ningún momento cuál era el destino de los recursos. Por cierto, uno esperaría que existieran ciertos grados primero, de compensación o de mayor inversión en aquellos lugares, territorios que albergan la industria, y que los beneficios de la misma que genera también queden en las zonas donde ella ocurre. Es razonable tener una lógica de pensamiento así, en mi opinión. Y por cierto, uno esperaría que parte de los recursos sí quedaran en las regiones, ¿ya? Pero también es cierto que tenemos que tener una perspectiva nacional. Y en ese caso la pregunta de Fred sobre más recursos en I+D+I responde a eso, o debiese responder a eso, ¿ya? Hay que invertir en esto, es como, parece mal chiste, pero también el 0.38, el 0.4 en I+D, creo que no son 10, 15 años probablemente que hay una demanda constante de la comunidad científica, de la comunidad de innovadores, donde tiene que haber mayor aporte del Estado por una parte, pero también de los privados, que no necesariamente ocurre a raíz de los números que están hoy día sobre la mesa. Y sería esperable, ¿ya? Ahora sería esperable en el fondo que parte de esos recursos también vayan a eso. Ojalá no solo con una lógica regional, sino que con una lógica nacional que permita también apalancar regiones que no son mineras, ¿ya? O sea, tenemos parte del sur del país, no es minero por definición, tienen otro tipo de industrias que no responderían a la misma lógica tributaria, y donde parte de los recursos también debiesen en una lógica también de solidaridad territorial, no solo que las regiones mineras reciban una compensación justa, sino que también esos beneficios que son parte del país, en definitiva, también puedan llegar a otros lugares, ¿ya? Y no condenar o postergar ciertos lugares por no tener minería a tener acceso a recursos de este origen. Finalmente, para concluir nuestra ronda de preguntas, Felipe Miyakura nos indica: respecto a la aplicación del impuesto minero en Chile, ¿qué tan mal lograda se ve la situación competitiva exportadora chilena de aplicarse frente a otros países? Bueno, de nuevo, un poco como lo que preguntaba, si no me equivoco, Kevin, en el fondo, hoy hay estudios que muestran que aplicar directamente este impuesto podría llevar a tasas sobre la utilidad bastante elevadas, ¿ya? Respecto de una comparación mundial. Pero también hay otros estudios que indican que la tasa de utilidad es muy alta, ¿ya? O más que nada que es muy alta. Hay espacio, digamos, sin perder competitividad de la industria, en el cual la aplicación de un tributo o de un tributo que grave de mayor manera, que permita al Estado capturar más recursos, no va a significar un impacto en la situación competitiva del país. Entonces, el mismo ministro, hoy día, si no me equivoco, hace una semana mencionó o respondió que él veía espacio para que la industria minera pudiese aportar más, ¿ya? Yo creo que hay una justa demanda por un mayor aporte de la industria. Hay un esquema que respondió en su momento, pero ahora requiere revisarse, y de hecho, dado que la invariabilidad tributaria termina el año 2023, es muy, de hecho, acertado estar discutiéndolo, al menos desde el punto de vista temporal. Hoy estamos en 2021 y por lo tanto tenemos 2 años para poder diseñar, estudiar y acordar un nuevo esquema tributario sin estar el año 2023 que nos pille sobre la máquina el término de esto. Entonces, es acertado estar en este momento discutiéndolo. El consenso que en mi opinión, que me hago a partir también de la opinión de economistas que han estudiado el tema del espacio tributario, es que sí existe espacio para que la industria aporte más. Probablemente el esquema actual, el esquema que está hoy día en discusión, va
y debe modificarse, ¿ya? Para poder establecer mejorar algunos aspectos como los que yo mencioné, así que esa es la expectativa. O sea, Chile va a seguir siendo competitivo, pero obviamente necesitamos mejorar y, por una parte, aumentar la carga que permita al Estado capturar más recursos, y por otro lado, que el diseño no afecte la competitividad de la empresa ni la posición que tiene el país. Excelente. De esta manera, concluimos la ronda de preguntas y el segundo día de ponencias del primer seminario latinoamericano de minería. Quisiéramos agradecer la ponencia del ingeniero Luis Orellana y la asistencia de todos los participantes. Finalmente, los invitamos a acompañarnos el día de mañana en nuestras conferencias en NetMin y damos cierre a las ponencias del día de hoy. Muchas gracias.